Mujer cruel abandona a su perro tras perder una pata, pero él es rescatado y meses después una tragedia sucede con esa mujer. Fred era el tipo de perro que hacía que cualquier día malo se convirtiera en algo mejor. Sofía lo sabía. Siempre estaba ahí, moviendo la cola como si dijera, «Estoy aquí para ti». No importaba si ella estaba triste, cansada o incluso molesta. Fred nunca la juzgaba. Solo quería estar a su lado. Había sido así desde que era un cachorro, cuando Sofía lo llevó a casa. Creció aprendiendo que su lugar era junto a ella, pasara lo que pasara. Pero a veces las personas cambian, y Sofía cambió después del accidente. Fue algo simple y rápido. Fred corriendo por el patio, el portón abierto, el coche que no vio venir. Su vida cambió en segundos. El veterinario dijo que la única forma de salvar a Fred era amputándole una de sus patas traseras. Sofía aceptó el tratamiento, pero algo en ella cambió desde ese día. Fred volvió a casa, pero ya no era el mismo. No podía correr como antes, y Sofía parecía haber perdido la paciencia con él. Cada tropiezo, cada dificultad que Fred tenía, era un motivo más para que ella suspirara de frustración. Antes lo llamaba mi niño con una sonrisa en el rostro. Ahora, solo lo miraba desde lejos, como si fuera una carga. Pasaron los días, y Sofía comenzó a convencerse de algo terrible. Tal vez Fred ya no servía. Ya no era el Fred de antes. Esa idea creció en su cabeza hasta que, un día, tomó una decisión que cambiaría todo. Sin pensarlo dos veces, Sofía metió a Fred en el coche. Él pensó que era uno de esos paseos que tanto le gustaban. A pesar de las dificultades para caminar con tres patas, movía la cola emocionado. Siempre había confiado en ella. Nunca imaginó que Sofía pudiera hacer algo que lo lastimara. ¿Cómo podría? Era Sofía. Era todo lo que él tenía. Cuando el coche se detuvo en un terreno vacío, Fred se sintió confundido. Ella abrió la puerta, bajó, y él, cojeando, intentó seguirla. Pero de repente, Sofía dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el coche. ¿Sofía? Debió pensar. Intentó seguirla, pero le resultaba difícil. Sus tres patas no eran suficientes. Cayó al suelo y la miró con esos ojos que parecían suplicar. «Por favor, no me dejes». Sofía subió al coche, cerró la puerta y encendió el motor. Fred intentó de nuevo, cojeando, arrastrándose, ladrando suavemente. El coche comenzó a moverse, y él, desesperado, trató de seguirlo. Pero no pudo. Se quedó parado, mirando las luces del coche desaparecer en la carretera. La cola que antes movía con alegría ahora estaba inmóvil. Su esperanza parecía romperse en pedazos. La noche cayó, y Fred se quedó allí, en el mismo lugar donde Sofía lo había dejado. No entendía qué había pasado. El viento frío comenzó a soplar, y él temblaba, pero no se movía. Tenía hambre, pero no tenía fuerzas para buscar comida. Todo lo que sabía era que Sofía no estaba allí, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Miraba hacia la carretera de vez en cuando, como si creyera que ella volvería. Después de todo, siempre volvía, ¿no? Pero las horas pasaron, y nada. Fred comenzó a acostarse en el suelo, acurrucado como podía para intentar calentarse. Pero el dolor en su pecho era mayor que el frío. Era como si dijera, «Te quiero, Sofía. ¿Porque ya no me quieres?» La soledad de Fred era un silencio pesado, roto solo por el viento y el sonido de coches que pasaban a lo lejos. Se quedó allí, solo, abandonado, con un vacío que solo quienes han sido dejados atrás pueden entender. Fred, que solo sabía amar, ahora solo sabía sufrir. La noche avanzó, y Fred seguía en el mismo lugar donde Sofía lo había dejado. Seguía mirando hacia la carretera, como si creyera que en cualquier momento ella volvería. Su corazón, aunque roto, todavía tenía esperanza. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el frío de la noche se hacía más intenso, y Fred comenzó a sentir que algo iba mal. El viento cortaba su piel, y temblaba de frío. El hambre lo apretaba, e intentó levantarse, pero sus tres patas apenas tenían fuerza. Dio unos pasos, cojeando, y cayó al suelo. El lugar era oscuro, sin señales de personas ni refugio. Fred estaba solo por primera vez en su vida. Siempre había sabido que Sofía estaría allí para protegerlo, pero ahora, el vacío era todo lo que quedaba. Los coches pasaban a lo lejos, y Fred intentaba levantar la cabeza cada vez que oía un motor. Su cola se movía levemente, llena de una esperanza frágil, pero ningún coche se detenía. Estaba confundido. ¿Será que se olvidó de mí? Parecía preguntarse a sí mismo. Pero, ¿cómo podría entender lo que había sucedido? Todo lo que Fred sabía hacer era amar. Y amar significaba esperar. El hambre comenzó a doler. Intentó lamerse las patas para engañar al estómago,
pero la sensación de vacío no desaparecía. Fred nunca había tenido que buscar comida. Siempre había un plato lleno esperándolo en casa. Ahora, no sabía qué hacer. Cada vez más débil, se acostó en un rincón del terreno, intentando protegerse del viento. Sus ojos estaban cansados, pero no quería cerrarlos. Todavía creía que Sofía volvería. Las horas pasaron, y el silencio de la noche se volvía más aterrador. Fred escuchaba los sonidos del bosque a su alrededor, el crujir de las hojas, el aullido distante de otros animales. Todo era extraño y aterrador para él. Era solo un perro que siempre había tenido un hogar, que siempre había sido amado. Ahora, estaba perdido y solo. Lo que más rompía el corazón de Fred, más que el hambre o el frío, era la soledad. No podía entender por qué Sofía lo había dejado. En su mente simple y llena de amor, no había espacio para el abandono. Solo podía pensar, ¿qué hice mal? Y, con eso, dejó escapar un gemido bajo, casi como un llanto. Era la única manera que tenía de expresar el dolor que sentía. Fred pasó toda la noche allí, sin fuerzas para moverse, mirando hacia la oscuridad y esperando que el amanecer trajera algún cambio. Pero, en el fondo, sabía que estaba solo. Aún así, seguía esperando. Antes de continuar, deja un comentario diciendo de qué ciudad eres y suscríbete al canal si amas a los animales y quieres ver más historias como esta. El sol comenzaba a salir, y Fred, exhausto, permanecía acurrucado en la esquina del terreno. No había dormido, temblaba de frío, y su respiración era pesada. Sus ojos estaban tristes, pero aún esperaban que algo bueno sucediera. Fue entonces cuando escuchó pasos, lentos, cuidadosos, pero que se acercaban hacia él. Era doña Elena, una señora de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo, que siempre disfrutaba caminar temprano por la mañana. Llevaba en la mano una bolsa sencilla, llena de pan duro que solía lanzar a los pájaros. Cuando Elena vio a Fred, se detuvo de inmediato. El perro estaba inmóvil, débil, sucio, y con la pata amputada mostrando todavía señales de heridas. Parecía tan frágil que sintió un nudo en el corazón. «Dios mío, ¿quién podría hacerte esto?», susurró Elena mientras se acercaba. Fred levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos se encontraron con los de ella, pero no se movió. Estaba demasiado cansado para tener miedo y tampoco tenía fuerzas para reaccionar. Elena dejó la bolsa en el suelo y se agachó junto a él. «Hola, pequeña, ¿estás aquí solo?». Su voz era tan dulce que Fred movió la cola lentamente. A pesar de su dolor, todavía confiaba en las personas. Era como si dijera, «Ya no puedo más, pero aquí estoy». La señora abrió la bolsa y sacó un trozo de pan. Fred, hambriento y débil, intentó olerlo, pero estaba tan exhausto que apenas podía moverse. Elena entendió de inmediato que él necesitaba más que comida. Sin pensarlo dos veces, lo cargó en sus brazos. Fred no se resistió, no luchó. Estaba demasiado cansado para hacerlo. Y quizá, por primera vez desde que lo abandonaron allí, sintió que alguien se preocupaba por él. Fred pesaba, pero Elena lo sostuvo con firmeza. Cada paso se hacía más difícil, pero ella continuaba. «Vas a estar bien, mi ángel. Te prometo que todo estará bien». Mientras caminaba de regreso a casa, una lágrima resbaló por su mejilla. No era solo compasión, era indignación al imaginar que alguien pudiera abandonar a un perro tan dulce. Cuando llegaron a la sencilla casa de Elena, ella colocó a Fred en un cojín en el suelo y corrió a buscar agua y comida. Fred comió y bebió lentamente, como si temiera que todo aquello fuera un sueño. Elena acariciaba su cabeza mientras él comía. «Voy a cuidarte, ¿de acuerdo? Ya no estás solo». Fred la miró con esos ojos que lo decían todo. No necesitaba palabras. En medio del dolor y el cansancio, sabía que había encontrado a alguien que se preocupaba por él. Por primera vez en días, cerró los ojos y se durmió, sabiendo que, finalmente, estaba a salvo. Cuando Fred despertó, sintió algo que le había parecido tan distante en los últimos días: calor. Estaba acostado en un cojín suave, cubierto con una toalla vieja pero limpia, y el aroma de comida llenaba el pequeño cuarto donde estaba. Doña Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo un cuenco con un caldo tibio. «¿Despertaste, mi niño?», dijo ella, con una sonrisa cansada pero llena de cariño. Fred, aunque todavía débil, movió la cola lentamente. Era su forma de agradecer, de decir que sabía que lo estaban cuidando. Elena colocó el cuenco en el suelo, y Fred, con esfuerzo, comenzó a comer. El caldo era sencillo, pero para él era un banquete. Estaba tan hambriento que saboreaba cada sorbo como si fuera el mejor momento de su vida. Mientras Fred comía, Elena examinaba sus heridas.
La amputación no había sido realizada con cuidado y los puntos estaban mal hechos. Necesitaba ayuda urgente. Voy a encargarme de esto, mi ángel. Ya verás, te pondrás como nuevo. Ella no tenía mucho dinero, pero no podía simplemente dejar a Fred en ese estado. Elena era de esas personas que nunca le daban la espalda a nadie, ni siquiera a un perro. Después de que Fred terminó de comer, Elena lo llevó hasta una tina con agua tibia. Vamos a limpiarte, Fred. Sé que duele, pero es por tu bien. Fred permaneció quieto, sin resistirse, mientras ella limpiaba sus patas, quitaba la suciedad y trataba las heridas con toda la delicadeza posible. De vez en cuando, dejaba escapar un pequeño quejido de dolor, pero nunca intentaba alejarse. Era como si supiera que todo aquello era para ayudarlo. Elena también improvisó un vendaje mejor para su pata amputada. No era perfecto, pero era mucho mejor de lo que tenía antes. Después de limpiarlo y tratarlo, lo envolvió en una manta vieja y suave. Ahora estás limpio y calentito, listo para descansar de verdad. En los días que siguieron, Elena continuó cuidando de Fred como si fuera parte de su familia. Compartía su comida con él, aunque no tuviera mucho, y se aseguraba de hablarle como si pudiera responder. Tienes una mirada tan inteligente. ¿Lo sabías? Parece que entiendes todo lo que digo, comentaba mientras le acariciaba la cabeza. Fred empezó a recuperarse poco a poco. Aún cojeaba, pero ya podía levantarse y caminar más lentamente por la pequeña casa de Elena. Poco a poco, aquella mirada triste y vacía que tenía fue reemplazada por algo diferente. Gratitud. Sabía que Elena no tenía mucho, pero todo lo que tenía, lo estaba compartiendo con él. Así, Fred comenzó a sentirse seguro nuevamente. No fue una recuperación fácil, pero con cada día que pasaba, tenía más fuerzas. Más importante que la comida o los cuidados, había encontrado algo que había perdido cuando Sofía lo abandonó. Amor. ¿Qué opinas de la actitud de Elena? Conforme los días se transformaron en semanas, Fred no solo recuperó su salud, sino también su alegría. Comenzó a caminar más por la casa de doña Elena, todavía cojeando, pero con una determinación que impresionaba. Sus ojos, antes tristes y confusos, ahora brillaban con una nueva energía. Sabía que estaba a salvo. Sabía que tenía un hogar. Elena, por su parte, veía a Fred como un verdadero guerrero. Tienes una fuerza que mucha gente no tiene, ¿sabías? Le decía mientras le acariciaba la cabeza. Pero en uno de esos días de cuidados, algo llamó su atención. Mientras limpiaba una de las esquinas del cojín donde Fred descansaba, Elena notó que había algo envuelto en un trapo viejo, olvidado entre los pliegues de la manta que usaba para cubrirlo. Curiosa, ella desenvolvió el objeto y encontró una pequeña placa metálica, sujeta a un collar antiguo que todavía estaba con Fred cuando lo encontró. El metal estaba desgastado, pero había algo grabado allí, casi borrado: Fred. El nombre con el que ahora lo llamaba parecía provenir de un destino mayor, ya que era el mismo que estaba grabado en el collar. Fred, ese siempre fue tu nombre, ¿verdad, pequeño?, dijo Elena, emocionada. Al girar el collar, notó otro detalle: un pequeño número telefónico grabado en el reverso, pero tan borrado que era imposible descifrarlo. Aquello la hizo reflexionar. ¿Quién habría abandonado a Fred? ¿Por qué alguien haría eso con un perro tan amoroso y leal? Elena trató de imaginar lo que podría haber pasado, pero cada hipótesis parecía más cruel que la anterior. Para ella, Fred no era solo un perro, era un sobreviviente. A pesar de la curiosidad, Elena decidió dejar de lado el misterio. Lo que importaba ahora era que Fred estaba allí, con ella, y tenía la oportunidad de un nuevo comienzo. Limpió el collar y se lo colocó nuevamente en el cuello, como un símbolo de que Fred todavía tenía identidad, de que aún era especial. Fred parecía sentir que algo importante había sucedido. Miró a Elena con ojos llenos de confianza, como si dijera: sé que ahora estoy en casa. Para él, el pasado no importaba. Lo importante era que, finalmente, había encontrado a alguien que no solo lo cuidaba, sino que lo veía como un verdadero compañero. En esa pequeña casa, Fred comenzó a reconstruir la vida que Sofía había destruido. Estaba más fuerte, más seguro y, sobre todo, más feliz. La presencia de Elena era todo lo que necesitaba para creer nuevamente que el mundo podía ser un lugar bueno. Mientras Fred vivía su nueva vida con doña Elena, Sofía seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. Ya no pensaba en el perro que había abandonado. Para ella, Fred era solo un capítulo cerrado, algo que había quedado en el pasado. Su vida continuaba, ocupada con trabajo, reuniones y fiestas. Pero, por más que intentara seguir adelante, había un vacío que no lograba explicar. Sofía trataba de ignorar esa sensación,
pero cada vez que pasaba cerca de un perro en la calle, algo dentro de ella se estremecía. Era como si una parte de ella supiera que había hecho algo mal, aunque empujaba esa culpa al fondo de su mente. Al fin y al cabo, ella creía que Fred ya no la necesitaba. Entonces, ¿por qué debería importarle? Sin embargo, el destino tiene una forma curiosa de enseñar lecciones. Una noche, Sofía regresaba a casa después de una larga reunión. La calle estaba silenciosa, casi desierta. Estaba distraída mirando el celular cuando sintió una presencia detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre la agarró del brazo con fuerza. «Dame el bolso», gritó, tirando de ella violentamente. El miedo invadió a Sofía. Intentó gritar, pero el sonido parecía atrapado en su garganta. Sofía estaba paralizada. El hombre era agresivo, y ella sentía que cualquier movimiento equivocado podría empeorar la situación. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un ladrido fuerte y feroz rompió el silencio de la calle. Sofía miró hacia un lado, y su corazón casi se detuvo. Era Fred. Estaba allí, ladrando con una intensidad que nunca había visto antes. Fred estaba paseando con doña Elena esa noche, explorando el nuevo barrio que apenas habían comenzado a conocer. Elena se había mudado recientemente para estar más cerca de su hija, quien, por casualidad, era vecina de Sofía. La mudanza había sido un desafío para Elena, pero sabía que sería bueno para ella y para Fred. Él, por su parte, parecía disfrutar del nuevo ambiente, olfateando cada rincón, a pesar de sus limitaciones. Mientras caminaban por la tranquila calle, Fred se detuvo de repente. Sus orejas se levantaron y giró la cabeza, atento a un sonido distante. Elena notó su comportamiento y le preguntó: «¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué estás escuchando?» Fred, por supuesto, no respondió, pero su mirada fija hacia un callejón cercano lo decía todo. Luego, vino el sonido que lo hizo reaccionar de inmediato. El grito ahogado de una mujer. Era Sofía. Fred no lo pensó dos veces. A pesar de tener solo 3 patas, comenzó a tirar de la correa con fuerza, queriendo ir hacia el ruido. «Calma, Fred, ¿qué estás haciendo?», intentó detenerlo Elena, pero él estaba decidido. El ladrido grave y furioso de Fred resonó por la calle, rompiendo el silencio de la noche. Preocupada, Elena decidió seguirlo. Cuando Fred llegó a la escena, vio a Sofía en peligro. La imagen de ella siendo agarrada por el ladrón despertó algo en su interior. No importaba que ella lo hubiera abandonado. No importaba que lo hubiera dejado atrás en aquel terreno vacío. En ese momento, Fred solo veía a la persona que amaba, y su instinto de protegerla era más fuerte que cualquier recuerdo doloroso. Fred avanzó como un verdadero guardián, ladrando con todas las fuerzas que tenía. No necesitó acercarse mucho para que el ladrón se diera cuenta de que estaba en desventaja. La furia en los ojos de Fred y el sonido de sus ladridos empezaron a atraer la atención de los vecinos. Las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse, las puertas se abrieron y voces curiosas resonaron en la calle. El hombre, al darse cuenta de que ya no tenía tiempo, soltó bruscamente a Sofía y corrió, desapareciendo en la oscuridad. Sofía cayó de rodillas al suelo, aún temblando. Fred permanecía allí, junto a doña Elena, con la mirada fija en ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sofía miró a Fred, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era como si solo ahora comprendiera lo mucho que había errado. El perro que abandonó, al que consideró inútil, había salvado su vida. Elena se acercó, colocando una mano en el hombro de Sofía. «Es increíble, ¿verdad? A pesar de todo lo que pasó, todavía tiene ese corazón enorme». Sofía no podía responder. Solo miraba a Fred, quien ahora movía la cola, como si dijera: «Solo hice lo que siempre haría por ti». Sofía seguía sentada en el suelo, temblando, mientras Fred permanecía firme a su lado, como si aún estuviera listo para protegerla de cualquier cosa. Sus ojos fijos en los de ella eran como un espejo, reflejando toda la lealtad que siempre había tenido, incluso después del abandono. Sofía, incapaz de contener las lágrimas, extendió la mano para acariciarlo. Fred dudó por un instante, pero pronto inclinó la cabeza, aceptando el gesto. Era como si dijera: «Todavía estoy aquí, a pesar de todo». Elena observaba la escena, en silencio pero profundamente conmovida. Para ella, estaba claro que había algo entre Fred y esa mujer, algo que iba mucho más allá de esa noche. «¿Lo conoces, verdad?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. Sofía levantó los ojos llenos de lágrimas y, con la voz quebrada, respondió: «Era mío. Yo lo abandoné». Elena se quedó sin palabras por un momento. Todo tenía sentido ahora. La tristeza en los ojos de Fred,
su vacilación para confiar en las personas. ¿Por qué?, preguntó Elena, sin ocultar la decepción en su voz. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. Yo pensé que ya no era el mismo, que no sería útil. Fue una decisión horrible, lo sé, pero nunca imaginé que pudiera salvarme. Fred, como si entendiera la confesión, se acercó más a Sofía, apoyando la cabeza en su pierna. Ese gesto simple pero lleno de significado hizo que ella llorara aún más. Lo siento mucho, Fred. Fui horrible contigo. No lo merecías. Nunca lo mereciste. Elena, a pesar del dolor que sentía al escuchar la historia, también percibió la sinceridad en el arrepentimiento de Sofía. Mira, Sofía, Fred es especial. Tiene un corazón enorme, incluso después de todo lo que ha pasado. Pero ahora él es parte de mi vida. Es mi familia. Sofía asintió con la cabeza, aceptándolo. No quiero quitártelo. Solo quiero una oportunidad para pedirle perdón, para demostrar que me importa. Elena suspiró, mirando a Fred, quien aún estaba al lado de Sofía, moviendo la cola suavemente. Creo que ya te ha perdonado, pero tienes que entender que la confianza no se recupera tan fácilmente. En los días que siguieron, Sofía comenzó a visitar regularmente a Elena. Llevaba golosinas, ayudaba a cuidar de Freddy, poco a poco, intentaba reconstruir el vínculo que había roto. Fred, aunque inicialmente reservado, empezó a confiar en ella nuevamente. Percibía su esfuerzo, y su naturaleza bondadosa no le permitía guardar rencor. Elena, por su parte, observaba todo con atención. Para ella, lo más importante era asegurarse de que Fred siguiera feliz y seguro. Si realmente quieres ser parte de su vida, necesitas demostrarlo todos los días, Sofía. No basta con pedir disculpas, hay que probarlo con acciones. Sofía lo entendía y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Para ella, Fred ya no era solo el perro que había abandonado. Era el símbolo de su segunda oportunidad, de su redención. Poco a poco, los tres formaron una especie de familia improbable. Elena, con su sabiduría y corazón generoso. Fred, con su lealtad inquebrantable. Y Sofía, con su determinación de corregir los errores del pasado. Fred, como siempre, seguía siendo el héroe de la historia, mostrando a todos que el verdadero valor de alguien no está en sus limitaciones, sino en la grandeza de su corazón. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu opinión sobre esta historia.